Bueno, pues la verdad es que la pregunta es una pregunta, para mí me resulta simple, ¿no? O sea, llegar al Partido Socialista para mí y para mi familia, en este caso, es fácil porque mi padre ya era socialista. O sea, no solamente era eso, sino que además mi padre estábamos en el exilio, estábamos viviendo en Marruecos, en Casablanca concretamente, y entonces, pues bueno, pues, allí había costumbres, igual que hay costumbres aquí, sobre todo en el círculo español, que se reunían pues, los republicanos, los comunistas, los anarquistas y todo esto, y se hacía pues como se hacían fiestas, igual que aquí pues, se hace la de San Antón o se puede hacer cualquier fiesta de este tipo, ¿no? Pues ahí se hacía pues, la fiesta que era el 14 de abril, la fiesta de la República, se hacía, y entonces los mayores, porque yo era pequeño, yo era ya chavalín, lo que hacían era recoger dinero para los refugiados, o sea, para los presos que estaban en España en la cárcel, ¿no? Y yo recuerdo de siempre que en casa haya habido, en Casablanca, una bandera de la República, o sea, siempre, como algo de costumbre, ¿no? Entonces, para nosotros no nos venía de aprender algo nuevo, sino que ya veníamos de experiencia, ¿no? Yo me vine aquí a Elche con 9 años, con lo cual tenía suficiente conocimiento para saber qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, ¿no? Aparte de eso, de que también es verdad que en aquella época, con 9 años ya eras mayor. No es igual que ahora, ¿no? O sea, todos los niños, no solamente yo, sino todos los niños y niñas de esa época, de la época del 48, del 46, todo esto, y ya con 7, 8, 9 años, muchos de ellos ya trabajaban, por necesidad, evidentemente, y entonces pues eso era como normal, ¿no? O sea, que entendía perfectamente lo que significaba la palabra socialista. O sea, mi padre además hacía referencia a un socialista muy importante que hubo allí, que yo no me acuerdo el nombre, que decía que tenía la costumbre de hacer los mítines subido en una farola. Y de eso sí que me acuerdo, porque además decía, y lo único que había era un ayudante suyo o un compañero suyo que le proveía de leche. O sea, le daba un vaso de leche y él, cogido a la farola, subido a la farola, y ante la gente que estaba reunida, pues escuchaba los mítines del partido, del PSOE, del Partido Socialista, ¿no? Y eso, la verdad es que no nos viene a nosotros de nuevo, ¿no? Y yo cuando me afilio al partido, nos afiliamos los tres, o sea, mis 2 hermanos y yo, o sea, los 3, fue un paquete, un pack. Y la verdad es que nos afiliamos, pero también es verdad que la afiliación nuestra en el partido, a pesar de que fue una afiliación activa, nos decantamos más por la rama sindical, estuvimos más involucrados en la rama sindical, ¿no? O sea, cuando todavía, de hecho, se legalizó antes el Partido Socialista, antes que la UGT se legalizó. O sea que nosotros todavía éramos clandestinos y no estaba legalizado, o sea que estábamos. Pero bueno, pero ya andábamos funcionando y no se metían excesivamente mucho con nosotros. Y ahí la verdad es que fue, pues un poco, aprendí muchísimo y aprendí sobre todo a aquello que en muchas ocasiones la gente se olvida, que es la solidaridad. La solidaridad, el compromiso con la gente, la necesidad que tiene la gente en las cuestiones. En esas cuestiones yo me di cuenta de que hacía falta de que alguien dirigiera ese camino, ¿no? Y bueno, los compañeros me eligieron a mí secretario general de la provincia, entonces ya se había legalizado, cuando me eligieron secretario provincial de Artes Gráficas, ya se había legalizado el sindicato. Ángel Franco fue mi tutor, en este caso fue el autorizado, porque era el secretario general provincial y entonces pues empezamos a caminar y fue una lucha muy dura, tuvimos muchas huelgas para defender y yo fui portavoz de 4 convenios nacionales y me honra el decir que fuimos los primeros, porque no tengo constatado que hubieran otros, que defendimos que los derechos de la mujer fueran exactamente igual que los del hombre. O sea, al mismo trabajo, mismo salario. Eso lo teníamos clarísimo. E hicimos una de las veces, una de la huelga, incluyendo otras cuestiones más, como era, por ejemplo, el aumento de las vacaciones de 14 a 21 días, e incluimos los 21 días más el derecho
más el derecho de que la mujer tuviera el mismo salario que los hombres. La verdad es que tuvimos éxito, lo conseguimos y tuvimos la suerte de que tuvimos los 21 días, que entonces era un éxito bastante importante, y que las mujeres tuvieran el mismo salario que los hombres. Para nosotros aquello fue algo extraordinario. Y la verdad es que fue, aparte de todo eso, nunca dejaba de venir al partido, entre otras cosas porque entonces estábamos juntos. O sea, siempre participábamos en el mismo local y en la misma. Entonces conocía pues, a todos los compañeros, al compañero Paco Soler, al compañero Aravid, a Onofre Soler, o sea, pues a todos los compañeros mayores del partido. La verdad es que no solamente los conocía, les tenía un respeto reverencial, porque pensaba y sigo pensando que gracias a ellos nosotros podíamos estar haciendo lo que estábamos haciendo, que era hablar libremente, cosa que antes no se podía hacer. Y la verdad es que para mí fue una satisfacción impresionante e importante estar. También teniendo en cuenta de que nosotros cuando venimos a Elche no tenemos familia. Para nosotros, tanto para mis dos hermanos como para mí, el Partido Socialista y la UGT fueron nuestra familia. O sea, formaba parte de una gran familia, que era la familia socialista en este sentido, ¿no? De hecho, durante muchísimos años, la UGT se llamaba UGT Sindicato Socialista. O sea, era así el título que tenía. O sea, que no nos escondíamos para decir quiénes éramos, ¿no? Y bueno, como anécdotas en la época de sindicalista, pues yo recuerdo que una de las huelgas que hicimos se había desconvocado la huelga en toda España, excepto en la provincia de Alicante, porque yo dije que no se desconvocaba. En tanto, no se reincorporaran los 15 compañeros que habían despedido en una empresa de artes gráficas en Ibi. Y nos encerramos en el gobierno civil y estuvimos allí pues durante muchísimo tiempo, pues con la policía pues bueno, atosigándonos, o sea, como lo hacían en aquella época, ¿no? Cómo se hacían esas cosas, ¿no? Pero a pesar de que se había desconvocado la huelga, toda la huelga es desconvocada en España, menos en la provincia de Alicante, y conseguimos finalmente de que el gobernador llamara a la empresa, readmitieran a los trabajadores y nosotros poder salir a esto. Un triunfo, la verdad, un triunfo de la clase obrera, que para mí, pues la verdad es que supuso pues, un esto importante, ¿no? de conseguir pues aquello de que, por lo que luchábamos nosotros, que eran las reivindicaciones laborales y sobre todo por la solidaridad con los compañeros que podían estar perdidos o podían estar en la calle o podían estar. O sea, yo entro a formar parte de la comisión ejecutiva. La secretaria general era María Rosa Verdú, y entre los compañeros y compañeras importantes para mí y para todos los que estábamos allí, que éramos relativamente jóvenes para la época, pues estaba Frasquita, estaba Manolo Soler, Paco Soler, estaba Onofre, Manolo Aravid, y estoy seguro que me dejo algún compañero más que estaría también, y que Manolet. Y bueno, y la verdad es que lo que más me impresionaba, por lo menos lo que más me satisfacía de los compañeros era la rectitud, la seriedad y sobre todo que no tenían afán de revanchismo contra nada ni contra nadie. O sea, eran personas absolutamente transparentes a los que por encima de todo lo que habían pasado muchísimo, estaba la libertad, el consolidar la opción socialista como gobierno, y tanto en España como en el ayuntamiento, y desde luego aquello a mí era como un reto, o sea, el poder estar con ellos y tratar de hablar y decirle, oye, ¿y aquello cómo lo pasaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue aquello? O sea, que para mí fue una época muy importante, muy bonita. ¿Qué recuerdas de Frasquita? Bueno, pues que era una mujer, la verdad es que era una mujer agradable, una mujer muy comunicativa. Era una mujer muy comunicativa que la verdad es que
era una mujer que te quería, o sea, que quería a la gente. O sea, yo sentía por lo menos ese aprecio y ese cariño hacia mi persona, y lo veía también en otros compañeros, ¿eh? O sea que... Y su marido le llamaban el Rocho, pues también era un gran compañero, una gran persona, y también tenía era muy buena persona, y ella pues que transmitía esa amabilidad de madre de todos, era como la madre de todos los que estábamos allí, ¿no? Y con ellos pues con todo, pues con Manolo, o sea, con Paco Soler, con Aravid, con todo. De Aravid, es verdad que Aravid tenía una facilidad extraordinaria en la palabra, tenía un discurso ágil, muy entendible, un discurso que le llegaba a la gente, y era un gran orador, Había otro compañero, se llamaba Pedro Terol, que me acaba de venir a la cabeza, que también era un gran personaje del partido y que también tenía unos grandes dotes como orador, y la verdad es que un poco de todos ellos, pues al final te vas como aprendiendo, como aprendiendo aquello que no lo he aprendido ni en la escuela ni en la universidad, porque yo no he ido a la universidad, pero bueno, lo has aprendido en la calle, o sea, lo has aprendido en este caso en el partido. ¿De Paco Soler qué recuerdas? De Paco Soler, la verdad es que hemos tenido una relación de compañeros, no ha sido una relación ni de cerveza, ni de café, ni nada de esto, pero cuando ha necesitado hablar conmigo, siempre me ha encontrado, y cuando yo he querido preguntarle alguna cosa, alguna gestión o esto, de hecho, yo consulté con él unas gestiones que él llevaba con los temas de guardia de asalto, y tal, ¿no? Y mi suegro fue guardia de asalto, él le gestionó para que pudiera cobrar en aquella época la indemnización que le dieron, más el sueldo que le dieron como guardia de asalto, y Paco Soler se encargaba explícitamente de llevar toda esa documentación en el esto. A mí me parecía que era un buen personaje, no solamente un buen personaje, sino un buen personaje y un gran personaje. Pues Onofre Soler, pues que era, aparte de un compañero del gremio de artes gráficas, pues era un compañero muy simpático. La verdad es que era un hombre muy dicharachero, que siempre estaba, le gustaba mucho contar chistes, o sea, le gustaba mucho, sobre todo con los amigos más próximos y con la gente con la que tenía. Y a mí yo tenía muy buena impresión de él, la verdad es que le tenía un gran cariño, no solamente porque era del gremio gráfico, que también, pero aparte como compañero socialista era una gran persona, una gran persona. Yo creo que en términos generales, yo creo que todos los compañeros de aquella época, de verdad, todos los compañeros de aquella época, yo creo que eran unos compañeros que sufrieron mucho, unos compañeros que lo dieron todo por el partido y lo demostraban entre ellos como una piña. O sea, se demostraba que se apreciaban por el sufrimiento que habían tenido a lo largo de tantos años, tanto de dictadura como de guerra, como de todo esto, ¿no? Y eso era algo que yo lo percibía y lo percibíamos todos, ¿eh? O sea que ese respeto lo teníamos. Sí, yo estuve en la lista, en la primera lista, o sea, en la primera legislatura fui en la lista, no salí, o sea, entre otras cosas porque estaba muy dedicado al tema arte gráfica, porque no solamente era secretario provincial, sino que luego pasé a la Ejecutiva Federal, de la Unión General de Trabajadores. Estaba también en el Comité Federal, con lo cual me absorbía mucho el trabajo de una cosa para dedicársela a otra, ¿no? Pero de todas formas me pidieron que había mucha gente gráfica aquí en Elche y que podía ser pues una forma, el hecho de ir en la lista podía ser una forma de llamada, efecto llamada, ¿no? Pero en la segunda legislatura formé parte de esa legislatura con Ramón Pastor y la verdad es que fue una legislatura para mí, sobre todo enriquecedora, de 100%. O sea, no puedo despreciar ni un solo minuto del tiempo
que estuve, los 4 años que estuve en el Ayuntamiento de Elche. Porque creo que fueron 4 años intensísimos, con unas ganas de hacer cosas, no solamente yo, sino todos los compañeros que formábamos la corporación, porque una corporación no la forma un solo compañero, lo forma un grupo de compañeros con un objetivo común, que es el cambiar las cosas, el cambiar la ciudad, el querer darle un enfoque diferente del que se le estaba dando. Y dentro de ese enfoque diferente que se estaba dando, yo me cogí como máxima, la máxima que dijo Alfonso Guerra, de que España no le iba a conocer ni la madre que la parió. Y yo esa máxima me la cogí pues vamos, me cogí a ella como un hierro, ¿no? Y recuerdo que una de las veces que vino aquí Rafael Salamanca, se lo dije, le dije yo, una de las máximas que hicimos, que dije yo, que dijo Alfonso Guerra fue esta, y yo como concejal de urbanismo en aquella época conseguí, por lo menos no en todo, pero vamos, en lo que hasta donde llegamos, ese objetivo. Con lo cual yo creo que conseguimos bastante. Pero en esa legislatura, que fue una legislatura muy complicada, porque tenemos que tener en cuenta que muchos de los funcionarios bueno, pues venían del régimen, todavía, habían jurado los principios del movimiento, o sea y teníamos mucha gente todavía dentro de la administración. A mí me llegó a decir un funcionario, al pedirle una cosa, me dijo, bueno, esto lo tendrá usted dentro de una semana. Y le dije yo, no, una semana no, me lo necesito para mañana. Me dijo, ya. Dice, pero es que usted va a estar aquí 4 años y voy a estar aquí toda la vida. Y yo le dije, sí, es verdad, pero usted eso me lo hace mañana. Usted me lo hace mañana, o sea, no dentro de una semana, me lo hace mañana. Y, o sea, estaban como muy crecidos, ¿no? Estaban muy crecidos y se nos tenía, pues, no se nos veía bien, o sea, no se nos veía bien. De todas formas, es verdad que con el tiempo conseguimos dándole la vuelta en muy poco espacio de tiempo. Cuando se dieron cuenta que éramos personas comunicativas, personas que no insultábamos a nadie, que hablábamos de forma educada, que no mandábamos por mandar, sino que mandábamos o ordenábamos hacer algo porque eso era lo que mandaba el partido y lo mandaba el programa electoral. Y de ahí viene pues el hecho de que de las muchas reuniones que teníamos en el Grupo Socialista, el fijarnos como objetivo el programa electoral. Y dentro del programa electoral, una de las principales cuestiones que a mí me tocó hacer fue el desarrollo, ¿no? O sea, terminar lo que era el plan general. Terminamos el plan general, lo aprobamos en diciembre, a finales de diciembre del 86, y hicimos el plan general, hicimos el plan especial de edificios protegibles, e hicimos la ley de Palmeral. También se redactó en Elche la ley de Palmeral y se llevó en mano al compañero Ciprés Ciscar para que la defendiera en el Parlamento valenciano. O sea que, pues entre las muchas cosas que también se hicieron, fue trasladar la autovía pues 1 kilómetro más arriba de donde está actualmente. O sea, estaba 1 kilómetro más abajo, y a pesar de que estaba aprobado por un Consejo de Ministros, del cual el presidente era Felipe González, conseguimos, junto con el pedáneo el pedáneo, claro, yo no me acuerdo, la pedanía que tenemos aquí al lado, no me acuerdo de la pedanía. No, es aquí, donde la tenía Mojica. De Peña las Águilas. Peña las Águilas. Con el pedáneo del Peña las Águilas, el ingeniero municipal Jorge Llopis y yo nos presentamos en la oficina de José María Polo, que era el jefe de demarcación de zona de la autovía Alicante-Murcia a su paso por Elche. Y el ingeniero, como técnico que es, nos dijo, es que si dejamos la autovía tal como está y tal como lo ha aprobado el Ministerio de Obras Públicas, nos corta la posibilidad de que a la vuelta de 50 años no podamos crecer, Elche no pueda crecer hacia adelante. Entonces le dije, dame una solución que económicamente los costes de indemnización que haya que pagarle a los ciudadanos que le afecta sean iguales, o por lo menos que tengan muy poco margen. Y entonces la verdad es que lo hizo
muy bien. La verdad es que había una diferencia muy pequeña. De todas formas, el jefe de demarcación dijo que bueno, que eso iba a ser muy complicado porque había sido aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en la Política del Estado, y entonces yo le lancé una amenaza. Le dije que si movía una sola maquinaria o un solo camión para continuar con la autovía, le llevaría 14 o 15 autobuses llenos de gente para que no moviera y no se hiciera autovía por donde ellos decían, sino por donde queríamos nosotros que fuera. Él se quedó con el proyecto encima de la mesa y nosotros nos fuimos con la gran sorpresa de que 2 semanas después me llamó por teléfono y dijo que nuestro proyecto, el Ayuntamiento Municipal, el proyecto que había presentado el Ayuntamiento, había sido vuelto a reestudiar en el Consejo de Ministros y se había vuelto a rectificar y haber aprobado el que nosotros planteábamos. O sea que fue una lucha muy dura y tal, ¿no? Fue un riesgo que corrí porque yo no tenía autorización del alcalde para decir que iba a llevar a 14 autobuses para parar la obra, ¿no? Pero bueno, hay veces que uno, si no corre riesgos, pues tampoco hace nada, ¿no? Luego, una de las cosas importantes que en Elche se ha olvidado, sobre todo por la gente mayor, es de que Elche estaba poblado, sobre todo la ladera del río Vinalopó, estaba poblado por chabolas. Y las chabolas, me empeñé en quitar todas las chabolas. Aquí en Elche no hubiera chabolismo. Y las quité todas. O sea, me deshice de todas las chabolas que habían en la ladera del río. Hicimos la urbanización del sector quinto, hicimos la urbanización del cementerio, bueno, desarrollamos y creamos la empresa Pimesa en mi época y además liquidamos el polígono industrial de Carrús de forma total, o sea que con toda la venta, o sea vendimos todo el polígono de Carrús y creamos la empresa Pimesa y bueno, yo calculo que se harían muchísimas más cosas más, pero bueno. Quizá en las pedanías también, ¿no? Claro, es que es eso, o sea, hicimos en las pedanías, asfaltamos todos los caminos de las pedanías. Hay una anécdota con el tema de las pedanías, que estaba Elías López era el concejal de pedanía y entró de rebote, o sea, a más de la mitad de la legislatura entró como concejal y yo era el jefe de área de urbanismo, donde estaba pedanía, agua, parques y jardines, obras y tal. Y el compañero me dice, bueno jefe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y digo, bueno, pues lo que tienes que hacer, pues date una vuelta por todas las pedanías y observa y tómate nota, ves con el encargado, tómate nota de todas las pedanías, entre las pedanías, de todas las carreteritas y tal y todo lo que hay que esté mal para hacer una valoración y ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues lo perdí de vista, estuve como un mes que casi que no lo veía, y cuando llegó al mes y pico o cosas así, viene y me dice, ya está todo hecho. Y dice, ¿qué es lo que está hecho? Me dijo, no, ya está todo hecho, está asfaltado, arreglado y hecho. O sea que me metió en un embolado que tuve luego que salvar el tema pues con Fornés, que era el concejal de Hacienda, con los compañeros de la oposición, para que no hincaran mucho el dedo en el ojo a ese lapsus por la ignorancia y por esto, pero bueno, la verdad es que lo salvamos y lo hicimos, hizo un buen trabajo, la verdad es que el compañero hizo un buen trabajo. Y una de las cosas importantes, que parece que ahora es novedoso, pero que entonces ya nosotros, estamos hablando de 30 y tantos años, ya lo planteamos y se hizo y se ha hecho y está, que es el reconducir la forma de construir. O sea, planteábamos de que ya no era cuestión de construir hacia arriba, sino hacia plano. Y entonces, para eso ya se habilitó en el plan general y ya figuraba la construcción de baja densidad. En todas las partidas rurales, en todas las partidas rurales que uno se acuerde, hay viviendas de baja densidad, de planta baja, piso, con un jardincito delante, o sea, un estilo más europeo del que teníamos, ¿no? Y en eso me basaba yo, me baso todavía en decir que he tenido la suerte de cambiar a Elche y de no conocerlo ni la madre que lo parió. Eso unido al tramo de la Avenida de la Libertad que hizo la corporación,
que me tocó defenderlo y me tocó llevarlo a cabo, fue entre el ambulatorio San Fermín y el cementerio. En un inicio era un proyecto faraónico, de muchísimo dinero, y que nosotros, porque manejábamos muy poco dinero en el ayuntamiento, conseguimos rebajarlo lo suficiente y hacerlo lo suficientemente bonito, y además con buena parte del diseño por parte nuestra, por parte de los políticos, en este caso de los compañeros y mía, y hacer la Avenida de la Libertad. De ahí hay pues, una fotografía inaugurando la Avenida de la Libertad, Ramón Pastor y yo, como final de legislatura y como final de la obra. Pues mira, Ramón Pastor yo lo considero un buen compañero, un gran compañero, y aparte yo creo que fue, bajo mi punto de vista, pues un gran alcalde que defendió por encima de todas las cosas, lo mejor para su ciudad. Era un hombre muy comunicativo, hablaba con todo el mundo, su despacho estaba permanentemente lleno de gente que quería hablar con él, no había nadie que no hablara con él, y la verdad es que para mí fue una experiencia, para mí era un hermano mayor, y de hecho yo fui concejal de urbanismo porque él dijo que yo quería que fuera el concejal de urbanismo, porque durante un tiempo anterior fue otro compañero que se dejó la concejalía para atender otras cuestiones en la Comunidad Valenciana, y entonces se plantearon otras propuestas de otros compañeros para hacerlo y él me eligió a mí, con lo cual yo le tenía un cierto agradecimiento por su confianza que tenía conmigo, ¿no? Lo único que me pedía siempre, que yo lo hacía, era que todos los viernes nos reuniéramos los dos, todos los viernes, y que le contara qué es lo que estaba haciendo y que cómo iban las cosas que yo iba haciendo, ¿no? Porque al final de cuentas el urbanismo en la ciudad era de las cosas que más pesaban, de las cosas que más, porque es lo que hace que transforme la ciudad, se transforma de alguna forma la ciudad, ¿no? Y entonces pues nos tirábamos pues como una hora hablando, yo le decía a la secretaria que no nos moleste nadie, no nos molestaba nadie, estábamos los dos allí, y la verdad es que le contaba todo, y la verdad es que me hacía sugerencias, algunas veces acertadas, otras veces no se podían hacer por algún motivo, y entonces pues la verdad es que pero para mí, yo tengo mi impresión personal de que Elche en ese momento necesitaba un alcalde como él. Un alcalde cercano, un alcalde del pueblo, un alcalde que hablaba el mismo idioma que habla la gente de la calle, un hombre que no era universitario, un hombre que no había estudiado lo justo y que era un trabajador de la metalurgia. Y la verdad es que yo le tenía un gran cariño, no solamente yo, sino muchísima gente, y otros muchísimos compañeros más, le teníamos un gran cariño, y yo guardo un gran recuerdo suyo y le doy un gran aprecio a él y a su familia, porque también tuve oportunidad de tener a su familia como referente, como conocerlos personalmente y todo esto. La verdad es que fue muy buena gente, como se suele decir. De Alejandro Soler, yo personalmente puedo decir dos cosas. Una, que como secretario general está haciendo una gran gestión, salvando la distancia que hay entre Madrid y Elche, porque siempre es complicado, a pesar de que me consta de que la comunicación es fluida, por lo que me dicen los compañeros, es fluida con esto, pero creo que es el compañero que necesitaba esta agrupación por su seriedad y por su bien hacer, o sea, por su sentido de la organización, por el sentido, por lo que yo percibo de cariño al partido, que creo que antepone cualquier cuestión, el partido por encima de todas las cosas. Me consta de que se está viviendo, y él está viviendo,
más cerca que ninguno de nosotros momentos muy duros. En este 2020 estamos en un momento de pandemia durísimos, donde él lo está viviendo muy cerca del presidente, y la verdad es que es una actitud encomiable que un compañero esté pues literalmente jugándose el tipo, viajando para arriba y para abajo, reuniéndose con gente, reuniéndose con todo el mundo que quiere estar con él, y que bueno, que sí, que entra dentro de su salario, pero la salud es algo más importante que el salario, y en este caso él se está jugando hasta incluso su propia salud. Entonces yo considero que es un buen compañero, un buen secretario general y personalmente un buen amigo mío. Efectivamente, o sea, fue un compromiso, o sea, un compromiso personal que lo hice sin consultarlo con nadie. La verdad es que no se lo consulté a nadie. O sea, simplemente se me ocurrió que podría quedar para la posteridad un cuadro de cada uno de los alcaldes que ha pasado por Elche, y la verdad es que me lo pasé bien. También es verdad que de cada uno de ellos todos fueron a verlo antes de que se trajeran a la sede para que dieran el visto bueno si les parecía bien o les parecía mal. O sea que en ningún caso fui un atrevido de decir, no, esto lo he hecho yo y eso está bien, sino que pedí el permiso para que fueran a verlo y lo trajeran. Yo creo que es un acto, yo creo que es bonito, yo creo que está bien que el partido guarde pues, a los compañeros que han estado en la primera línea de la política, y que puede servir. Y luego, pues bueno, dentro de la pintura, pues la verdad es que hay pues muchos matices, ¿no? O sea, la pintura es una cuestión tan amplia para hablar que podríamos tirarnos muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que para mí ahora mismo la pintura es lo que me llena la vida. O sea, hay quien le gusta hacer otras cosas, a mí lo que me gusta es pintar. Y me lo paso muy bien. Y la verdad es que es mi vida, o sea, forma parte de mi vida. O sea, sin pintura posiblemente no sería, ni sería yo, ni pensaría posiblemente de la forma, algunas veces, tan abstracta como pienso, porque hago mucha pintura abstracta y también hago pintura realista o hiperrealista, ¿no? Pero puedo pasar de una forma a otra, ¿no? Una me deja preocupado porque no consigo enviarle el mensaje que quiero enviar, y la otra me relaja, que es la acuarela, porque me hace estar delante del caballete sin moverme, y la abstracta me inquieta porque quiero sacarle lo que no está, o sea, para que la gente, el público que pueda verlo, pueda sacar alguna definición de aquello que yo quiero transmitir, que es lo más difícil. Por eso la pintura abstracta, bajo mi punto de vista, es la mejor pintura que hay. O sea, no desmerezco ni al Greco, ni a Velázquez, ni a Goya, ni a ninguno de estos, ¿no? Sino porque te tienes que molestar en entender qué es lo que ha querido plasmar el artista en el cuadro. Y que un cuadro surrealista o un cuadro abstracto puesto en la pared, si lo ven 20 personas, habrán 20 opiniones diferentes. Un cuadro de Goya, un cuadro de Velázquez, un cuadro de esto, que son cuadros magníficos, cuadros preciosos, la verdad es que tiene una sola interpretación, que es lo que ves. Alfredo Mira era y fue el presidente del partido, un hombre, se le conocía y era identificable porque siempre llevaba una corbata roja, o sea, era su signo de identidad, y la verdad es que fue un buen compañero, un gran compañero. De hecho, hasta no sé si todavía está o no está la placa, pero existía una placa puesta ahí fuera en la puerta del partido, en la parte de dentro del partido, donde figuraba como que esta sede se inauguró siendo Alfredo Mira presidente del Partido Socialista Obrero Español. Fue un luchador muy
muy querido por la agrupación, una persona al que le teníamos un profundísimo respeto, y la verdad es que puedo decir muy pocas cosas de él. Coincidimos en alguna ejecutiva juntos, él como presidente y yo pues como secretario de Cultura o como secretario de Acción Sindical, algunas cosas de estas, y teníamos la relación propia pues de una persona relativamente joven en aquella época, pues tener 29, 30 años, 32, no es joven, ¿no? Y un hombre mayor como era él, al que se le tenía todos le tenían un grandísimo respeto. Yo creo que el momento más importante de mi vida política, no solamente mía, sino de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, fue el que Felipe González llegara a ser el presidente de gobierno de este país, ¿no? La verdad es que aquello fue para nosotros un shock importantísimo. Nos quedamos todos pues bueno, la verdad, en otra dimensión. Pensábamos que nunca podríamos llegar a pensar que España podría volver a ser socialista, y la verdad es que para nosotros fue aquello una inyección de ilusión que nos duró muchísimo tiempo, muchísimos años, y que todavía se recuerda. De hecho, la frase de Alfonso Guerra, que iba a cambiar España, y la verdad es que la cambió, ¿no? Y de los momentos más duros, más difíciles, la verdad es que fue, pues yo creo que una de ellas fue el perder unas generales siendo Zapatero presidente. Yo creo que no se lo merecía. Yo creo que si alguien había hecho algo porque esta sociedad avanzara en derechos sociales, había sido él, y eso la gente de la calle no lo entendió, no lo captó, no lo interpretó. La verdad es que no somos buenos vendedores del producto que nosotros hacemos, ¿no? Y la verdad es que fue un disgusto, fue un esto, ¿no? Fueron unos años de calvario, de aguantar a Aznar, a Rajoy y a los que vinieron a continuación, ¿no? Pero bueno, y ahora pues tenemos otra vez la ilusión de que gobierna el Partido Socialista, afortunadamente, aunque sea en coalición, pero lo está haciendo bastante bien, a pesar de que todo el mundo pensaba o pensábamos en algún momento determinado que la coalición podía no llegar a cuajar, y creo que no ha sido así. Creo que la coalición está funcionando y que los compañeros que están en el Parlamento y el presidente de gobierno y todo lo están haciendo realmente bien, y puedo decir en honor a ellos de que se están dejando literalmente la piel. ¿Y sobre Carlos González qué opinas? Bueno, yo sobre Carlos González puedo decir de que el compañero está haciendo lo que humanamente puede en las circunstancias en las que se están viviendo. O sea, está viviendo unas circunstancias complicadas, unas circunstancias muy difíciles, donde la comunicación de persona a persona no existe, existen las videoconferencias, existen estas cosas y tal, que no es lo mismo estar hablando con una persona de cara a cara que verlo por videoconferencia, ¿no? O sea, es una situación complicada, es una situación difícil. Yo creo, y tengo la esperanza y tengo la confianza de que van a poder remontar esta etapa, que es dura y va a ser muy dura, y que lo va a hacer bien. Yo creo que lo va a hacer bien. Al final, los compañeros, no solamente él, sino él y todo el equipo del ayuntamiento van a funcionar, y que van a hacer aquello que se han propuesto hacer, que es, de alguna forma no, que es mejorar la ciudad en todos los sentidos, tanto en lo económico, como en lo social, como en el urbanismo, como en educación, como en sanidad, como en todos los aspectos. Estoy seguro que van a dejarse la piel en conseguir que esta ciudad avance y que no retroceda ni un solo milímetro de aquello que hemos conseguido. Pues estos 130 años de socialismo en la ciudad de Elche, yo creo que se pueden sintetizar en dos
Una en solidaridad y la otra es en el progreso de avance que ha tenido esta ciudad en los últimos 40 años que hemos vivido.